40 años después queremos recordar, fuimos, somos y lo vamos a contar. La juventud comunista es siempre sentir y sobre todo nunca dejará de latir. Somos la llama. Tradiciones. Se dice que Suárez no era muy partidario, bueno, no sé hasta qué punto eso es cierto o no, pero bueno, en todo caso, el 30 de mayo del 82 España se incorpora a la OTAN y ya en aquellos tiempos pues los destacamentos que confluyeron después en nuestra organización ya dieron batallas importantes. Es decir, yo a día de hoy todavía en Asturias hay murales del PCU contra las bases y contra la OTAN en muchas paredes de nuestra tierra, ¿no? Y bueno, se produce confrontación, debate, lucha, y eso hace que en el año 82 el propio Partido Socialista lance aquella consigna famosa de entrada no, lleve una propuesta electoral a las elecciones que es la de la convocatoria del referéndum, que junto con la promesa de la creación de los 800.000 puestos de trabajo son dos elementos claves de la victoria absolutísima del PSOE en aquel momento. Yo creo que muchísima gente votó al PSOE creyendo que se iba a producir esa salida de la OTAN o cuando menos la convocatoria del referéndum. Cosa que, bueno, al poco ya de empezar el gobierno del PSOE, eso se empieza a ralentizar, el referéndum no hay dudas si se va a convocar y no empieza a haber ya posicionamientos desde el propias esferas de influencia o de dirección del PSOE cuestionando la salida de la OTAN. Y ese es ese marco en el que los CJC van desarrollando toda su política cuando nacemos, en ese contexto internacional y ese contexto español, que, bueno, en el primer informe, en el informe al primer congreso, Céspedes hablaba de que mientras exista arma nuclear es posible la tragedia, que es un poco el contexto del que hablaba Albert. Y bueno, pues en todo ese contexto somos miles de jóvenes, de mujeres y hombres que nos incorporamos a la lucha sociopolítica desde la lucha por la paz, desde la lucha pacifista. En mi caso, lo situaba Carlos al principio, en un colectivo, en un instituto en Gijón, que formaba parte de un movimiento más amplio que era Asturias por la Paz, que a la vez era parte de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas y, bueno, donde confluíamos gente sin militancia, gente con militancia política en distintas organizaciones de la izquierda, vamos a llamar revolucionaria, desde la JCR, el MRA o después, bueno, pues las organizaciones católicas, aquello con cierta ironía hablábamos de la carcajada católica, ¿no? La JEC, la JOC, la JAC, bueno, todas aquellas organizaciones de alguna manera estamos en esa lucha y desarrollamos campañas importantes. Y después se produce también fenómenos de lucha barrial, ¿no? O sea, cosas que hoy puede sonar a chino, ¿no? Todavía hay un mural en Oviedo de un barrio obrero que es Ventanielles por la Paz, ¿no? O sea, que cosas que se daban en organizaciones muy territorializadas y demás. Desde Asturias participamos ampliamente en todos esos eventos que fue situando también Vicente al principio, ¿no? Recuerdo una gran cadena humana con un hortanó enorme formado por personas en la playa de San Lorenzo, o bueno, la participación en la jornada del 85 de la que hablaba Vicente con una movilización en Oviedo en que, bueno, confluimos trenes desde toda Asturias hacia allí, ¿no? Y bueno, los CJC también lógicamente participan en toda esa lucha. El España sin bases, Europa sin misiles, o carteles que podéis ver murales que podéis ver en todo lo que hemos ido sacando de este 40 aniversario, plagan todo el territorio español. Y de ahí, bueno, pues se va produciendo una toma de conciencia progresiva de esas personas, de esos jóvenes, que hacen que muchos de ellos, y ya no me estoy refiriendo a los que militamos o no en los CJC, pues son los que de alguna manera luego engarzan con las otras dos luchas fundamentales que se producen después, ¿no? Que es las movilizaciones estudiantiles del 86
perdón, del 87, 86-87 y la huelga general del 14D y la experiencia de las plataformas juveniles por el empleo, que juega un papel fundamental y que muchas personas habían salido, que dirigían esos procesos, habían salido también de la lucha estudiantil. Evidentemente, perdón, de la lucha por la paz. Evidentemente, pues el 12 de marzo del 86 fue una derrota, ¿no? Una derrota que hay que también entender en qué contexto se da, ¿no? La ofensiva sistémica es brutal, ¿no? Aparte del chantaje permanente, pues se convoca un referéndum con tres condiciones supuestamente que se iban a cumplir y que al final no se cumplieron ninguna, que era la de la reducción de las bases, la no presencia de armas nucleares en territorio español y la no incorporación a la estructura militar, cosa que, bueno, pues ninguna de las dos, de las tres se produjo, pero que se utilizaron de alguna manera como una vía intermedia para conseguir el voto sí que pedía el todopoderoso en aquel momento Partido Socialista, que tuvo alguna que otra crisis interna, se llevó algún otro cuadro importante por delante. En Asturias, al alcalde de Gijón, en aquel momento, que su posicionamiento anti-OTAN le hizo que no se le presentase a la reelección, y con toda una ofensiva a unos niveles que hoy a lo mejor, bueno, pueden parecer más normales por el tipo de guerras mediáticas que hay, pero bueno, por recordar algo, la imagen aquella de José María García saliendo del campo del deporte y de dejar de hablar de eso para hablar claramente de que había que votar sí a la OTAN, pues bueno, llega a visualizar de alguna manera el peligro que veían en una posible derrota y que tuvieron que poner toda la carne en el asador para ganar ese referéndum. Ahí sí se cometieron algunos errores, creo que no sustanciales de alguna manera en el resultado, pero que sí que puede ser que perjudicaran a la aparición de la plataforma cívica frente al tema de la coordinadora estatal de organizaciones pacifistas, de alguna manera impidió una buena coordinación de algunos aspectos de la campaña, pero bueno, creo que eso no fue sustancial. Y bueno, se produce la derrota con los 7 millones de votos por el no, y que bueno, pues desde los CJC y desde el PCPS teorizábamos en aquel momento, y no solo teorizábamos, intentábamos hacer una apuesta un poco en la línea de lo que Vicente situaba de aquella entrevista a Céspedes, de la necesidad de mantener la presión y la lucha, porque éramos conscientes que las condiciones del referéndum no se iban a cumplir, porque sabíamos que en ese contexto internacional la incorporación de España iba a ser mayor a esa estructura militar y política que era la OTAN y a su agresión al campo socialista. Pero bueno, quizás ahí no todo el mundo tuvo claro ese análisis que nosotros hacíamos, y bueno, de alguna manera la CEOP y los movimientos que tal fueron de alguna manera desinflándose o, bueno, reconduciéndose hacia otras luchas que probablemente después hablaremos, ¿no? Sobre el tema del antimilitarismo ligado a la mili no y demás, y a otros aspectos que de alguna manera se fueron derivando. También es Dos verdad minutos, que Rafa. sí, Dos minutos. intento terminar lo más breve posible en esos 2 minutos. De alguna manera también se inició una cierta quiebra también en cuál debería ser la posición política, si seguir manteniendo un claro OTAN no, bases fuera, o como algunos planteaban, que producida esa derrota ya eso no tenía sentido y que lo que había que hacer es limitarse a exigir el cumplimiento de las condiciones del referéndum y a no plantearse el tema de la salida de la OTAN, ¿no? Y bueno, surgió Izquierda Unida, que también fue un intento que daría para un debate propio de nuestro papel ahí y de la evolución, pero bueno, fue un intento de intentar organizar y rentabilizar electoralmente el voto de esos 7 millones, pero bueno, intento que fue muy endeble, porque de hecho de la izquierda estatal dejó afuera las izquierdas de las naciones como Cataluña, Euskadi o Galicia. La izquierda estatal pasa de 4 a 7 diputados, si no me equivoco, lo cual está muy lejos de haber aglutinado los 7 millones de votos que
que pretendíamos de alguna manera aglutinar. Y termino, ¿no? O sea, para mí, como persona, pero yo creo que para muchos de nosotros aquella, como decía Vicente, fue una lucha que nos forjó, ¿no? Nos forjó como personas para el futuro y, si me permitís, nos hizo sufrir un poco, evidentemente, con mucho menos dolor y mucho menos tragedia, aquello que decía Albert Camus, ¿no? De que una generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no tiene recompensa. Si analizamos después lo que ha venido pasando hasta el día de hoy, creo que teníamos toda la razón del mundo y la seguimos teniendo para decir OTAN no bases fuera, y la realidad, por desgracia, nos lo confirma, ¿no? Muchísimas gracias, Rafa. Carlos Blanca, tu tiempo. Bueno, buenos días, camaradas. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar en esta actividad. Agradecer al grupo de camaradas que habéis promovido esta historia, porque realmente es muy bonito reencontrarse y revivir aquellos años de nuestra vida que yo creo que, por lo menos a mí, me marcaron profundamente como militante comunista y como persona. Bueno, yo no voy a hablar tanto porque ya lo han hecho Alberto y Rafa, no voy a hablar tanto bueno, de la situación en esos años, ¿no? De la caracterización del imperialismo, del capitalismo, de la agresión permanente de Estados Unidos contra la Unión Soviética, el campo socialista, porque ya lo han dicho los compañeros, pero sí que me quería centrar más en la propia experiencia de los CJC, ¿no? De los colectivos de jóvenes comunistas. Eh, para cientos y miles de jóvenes, de hombres y mujeres jóvenes, en la lucha pro referéndum, la lucha después para pedir el no en el referéndum de la OTAN, yo creo que fue su puesta en escena, ¿no? Su prueba de fuego, su inicio de militancia, ¿no? En las movilizaciones y en adquirir un compromiso militante real, ¿no? Y yo creo que aquello marcó a varias generaciones de jóvenes. Los CJC aparecemos en ese momento como un soplo de aire fresco, que había un movimiento juvenil que estaba muy hegemonizado por posiciones anarquistas en aquellos años, en los años 80, sobre todo en la segunda parte de los años 80 de la década. El movimiento antimilitarista, ¿no? Los objetores de conciencia, que lo ha dicho Rafa, pues tenía mucha fuerza y estaba, pues, un poco dirigido y hegemonizado por el anarquismo. Pero en el campo del comunismo pues faltaba, ¿no? Es decir, no había, que las organizaciones comunistas de esa época, dominada por el eurocomunismo, no había una organización que pudiese, digamos, situarse como vanguardia de la juventud, es decir, somos comunistas y aquí estamos, ¿no? Luchando contra el sistema. Los colectivos de jóvenes comunistas yo creo que cumplen esa función histórica. Y en las manifestaciones pro referéndum y en las manifestaciones contra la OTAN, yo hablando desde mi experiencia local en Valladolid, cientos de jóvenes se incorporan, no en la militancia en los CJC, pero sí que se incorporan en todos los cortejos, en todos los bloques de las manifestaciones, de las movilizaciones contra la OTAN en Valladolid. Se incorporan cientos de jóvenes y van a buscar a los CJC. ¿Por qué van a buscar a los CJC? Porque somos una organización totalmente novedosa, nos llaman los prosoviéticos, de lo cual pues, nos sentíamos muy orgullosos, no lo ocultábamos, ¿no? Porque no se trataba de ser neutrales. Bueno, la neutralidad es un concepto que no va con el marxismo, ¿no? Y los colectivos de jóvenes comunistas empezamos a participar en esas movilizaciones de una manera totalmente diferente a lo que se estaba acostumbrado hasta ese momento, ¿no? La típica manifestación con las pancartas, con las banderas y gritando y tal, ¿no? Los TJC empezamos a hacer cosas
como muy dinámicas, ¿no? Y yo qué sé, por decir algunos ejemplos, yo recuerdo que en Valladolid pues forramos un coche entero, hicimos un tanque, ¿no? Y entonces nos presentamos en una manifestación con un tanque hecho de cartón piedra, que dentro había un coche, o hacíamos un misil de cartón piedra y luego lo quemábamos, o hacíamos caretas de Ronald Reagan y de Thatcher, etcétera, ¿no? Y preparábamos unas movidas que realmente lo que hacía es que la gente joven se divirtiese luchando, ¿no? Y yo creo que eso es un patrimonio de los colectivos de jóvenes comunistas. Fuimos capaces de hacer cosas eh, que levantaron la moral de la gente joven, que en algunos casos gente con el comienzo de su militancia política fue a través de los colectivos de jóvenes comunistas, y yo creo que esa lucha, a partir de esa lucha contra la OTAN, la militancia de los TJC en nuestra ciudad, en Valladolid, pues creció exponencialmente. En nuestra ciudad hubo un hecho concreto que también fue, que coadyuvó a reforzar el movimiento anti-OTAN, que fue el desfile de las Fuerzas Armadas que hubo creo que fue en mayo del 84, en el que, bueno, pues el ayuntamiento, que en ese momento estaba gobernado por el PSOE y por 3 concejales del PCE, hay que recordar esto, pues sencillamente para hacer el desfile de las Fuerzas Armadas, la avenida principal de la ciudad, que es el Paseo de José Zorrilla, pues levantó farolas, taló árboles, etcétera, etcétera, para que pasaran los tanques y la legión desfilando, etcétera. Entonces todo aquello generó una respuesta social importantísima a la ciudad como no se conocía hasta ese momento. Y todo eso se juntó al proceso del referéndum de la OTAN y provocó manifestaciones absolutamente masivas. Y en los TJC fuimos sin ninguna duda pues una organización totalmente vanguardia en esos momentos, que se ganó el respeto además dentro de la plataforma anti-OTAN, que era una cosa muy amplia, se ganó el respeto de organizaciones que hasta ese momento, bueno, lo ha dicho antes, creo que fue Alberto en referencia al Festival Mundial de la Juventud Estudiante, a los TJC y hasta cierto punto al PC. Pues había un cierto bloqueo por parte de algunas organizaciones, ¿no?, que no nos querían en las plataformas unitarias. Los TJC, vamos, rompimos ese bloqueo de una manera natural, porque al final todas las organizaciones, incluidas anarquistas o tal, asumieron que los TJC éramos una organización que teníamos pleno derecho propio, por nuestra actividad militante, a estar en esas plataformas. Por lo tanto, yo creo que los TJC fuimos una organización que nos ganamos el respeto en base a 2 conceptos, ¿no? Uno, que era esa capacidad de inventiva, ¿no?, en las manifestaciones, de hacer cosas totalmente diferentes que no se habían visto hasta ese momento. Y por otra parte, el compromiso militante. Es decir, los TJC éramos una gente que, si decíamos que íbamos a hacer un misil en el que cabían 5 personas y había que montarlo y había que llevarlo a la manifestación recorriendo varias calles del centro de Valladolid, lo hacían, ¿no? ¿Por qué? Porque los CJC pusimos en valor un tipo de militancia diferente, un tipo de compromiso militante que hasta ese momento no existía. Es cierto que militábamos las 24 horas, ¿no? Creo que ahí tenemos no éramos muchos camaradas al principio, pero es verdad que nuestra militancia era 24/7, ¿no? Realmente también dejamos algunas cosas, algunas cuestiones personales de estudios y demás, precisamente porque nos lanzamos, nos zambullimos en la militancia política. Toda la lucha que se dio en el referéndum anti-OTAN, y es cierto que hubo una derrota. Hay una foto muy gráfica que trata de recuperar, pero que, bueno, al final el tiempo cumple su función devastadora, ¿no? Hay una foto muy gráfica que es el día del referéndum, cuando salen los resultados y constatamos la derrota. Los medios de comunicación nos hicieron una foto en el lugar donde era el centro de operaciones de la plataforma anti-OTAN,
en el que solamente aparecemos militantes de los CJC y del PCP y de poquita gente que se mantuvo firme hasta el momento final. Es decir, que esa derrota para algunos significó, es decir, directamente el día que se perdió el referéndum salió un titán. Ya estaban en otras cosas. Pero los comunistas de los CJC, en ese momento del PCP, pues nos mantuvimos ahí firmes, ¿no? Y dijimos, bueno, esto ha sido, hemos perdido un referéndum con toda la lucha que había habido. Es decir, habíamos luchado contra gigantes, lo ha dicho Rafa. La imagen hasta del propio José María García, que, yo qué sé, nos revolvió las tripas a muchos y a muchas, ¿no? Diciendo que había que votar sí a la OTAN porque si no, esto es el día. Entonces, luchamos contra gigantes, ¿no? Y bueno, perdimos, pero yo creo que fue un punto de inflexión en el que al menos los CJC salimos muy reforzados, porque toda esa experiencia de lucha que adquirimos en la campaña contra la OTAN luego se trasladó al movimiento estudiantil, en el que también por derecho propio tuvimos una acción vanguardia, y al movimiento obrero, ¿no? Bueno, ya estaba constituida, pero en la 2 minutos, reforzamiento Carlos. Perdóname, voy 2 minutos. terminando. Sí, voy terminando. De la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras, ¿no? Y ya la incorporación también masiva de muchos militantes, de mucha gente joven, a los piquetes en las huelgas, este tipo de cosas. Y bueno, por último, decir que efectivamente el referéndum de la OTAN, o sea, fuimos absolutamente traicionados una vez más por la socialdemocracia, como suele siendo habitual por parte del PSOE, en el que hubo una serie de condicionamientos para votar sí, como fue lo que ha dicho Rafa, y estamos de cabeza en la estructura militar, las bases norteamericanas se reforzaron y eso lo estamos pagando hoy, pero bueno, ya en las conclusiones pues lo podemos ver, ¿no? Pero bueno, hasta ahí mi aportación. Muy bien, pues ahora va a hacer Vicente un breve resumen. Tienes 5 minutitos, Vicente? Un breve resumen y a partir de ahí abrimos la oportunidad de preguntar. Yo ya estoy anunciándolo en el streaming, entonces, bueno, ya de hecho hay alguna pregunta. Y bueno, pues a partir de ahí seguiremos. Venga, Vicente, 5 minutos, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Para esta segunda parte del debate y saludando todas las aportaciones que ha habido, que me parecen en su conjunto que han trasladado de manera magnífica, tanto en el contexto internacional español como luego la lucha concreta en nuestros pueblos y la actividad de los CJC y la participación en el movimiento juvenil, así como la trascendencia que tuvo esas luchas para nacer, digamos, a la militancia y el valor trascendental que tuvieron los CJC para acompañar a cientos de jóvenes en un, digamos, análisis de estas luchas y un reforzamiento, digamos, para una militancia, para un aprendizaje de militancia que creo que, que es un gran valor, ¿no?, de la experiencia colectiva que hicimos. Era un privilegio poder estar en una organización que aún construyéndose te dotaba de los elementos, digamos, de análisis y de acción y de acompañamiento de vida y de militancia que te proporcionaba tener un lugar en el mundo y que estas derrotas formaran parte de una lucha general que venía de tiempo atrás y que continuaría tiempo adelante. Cuando hablamos de forjar, yo lo situaría mucho en estos términos. El lugar un lugar en el mundo que te permitían tener los CJC y la militancia en los colectivos de jóvenes comunistas. Hay un editorial de Juventud, número 16, en mayo del 88, o sea, 2 años después de la derrota, 2 años y 2 meses, en el que seguimos profundizando en estas cuestiones que vosotros habéis enmarcado y que me gustaría también, creo que puede facilitar el resumen y abordar esta segunda etapa. Y decía más o menos que
que decir no a la OTAN, manifestarse por la salida, leo literalmente, de España de las tropas americanas y el desmantelamiento de las bases, criticar el aumento del presupuesto que se dedica en nuestro país a la guerra, decir no al ingreso de España en la Unión Europea Occidental, necesariamente implicaba una opción, una propuesta, una política alternativa, que era que como país, como pueblo, también como gobierno, debíamos afrontar la cuestión cardinal de nuestra época, que los comunistas, el PCPE y los CJC situábamos como el problema de la paz y el compromiso de los pueblos y los estados con ella. Quiero decir que para la experiencia que hicimos, la cuestión de la lucha por la paz, para los comunistas, tal como lo aprendimos en los CJC, los comunistas que militamos en los CJC en aquel tiempo, era transversal, venía de lejos y tenía un profundo calado. Por esto, la derrota misma del referéndum, siendo una derrota que teníamos que analizar, por supuesto, en qué condiciones se había dado y en qué condiciones de lucha nos iba a dejar, para nosotros tenía, digamos, este lineamiento o esta perspectiva de seguir trabajando por una organización y una concienciación de nuestro pueblo y unas, digamos, metas de cómo nuestro país podía aportar a la construcción de la paz en el mundo. Y nosotros, ante el reflujo, digamos, de la CEOP y del movimiento, situábamos que el movimiento debería de ser capaz, o el movimiento por la paz en España debería ser capaz de analizar en estos términos esa derrota coyuntural y cuál podría ser, en términos de propuesta del movimiento por la paz en España, para su continuidad y seguir, digamos, en la lucha. Y nosotros situábamos en esta editorial tres cosas. Una aportación desde los pueblos de España y desde su gobierno para resolver los litigios y problemas entre los estados por medios políticos y no militares, cosa que entroncaba bueno, pues con aspiraciones, digamos, de los pueblos y de la clase obrera y de los comunistas a lo largo de la historia. También se ha señalado en los años 70 con la conferencia de Helsinki. Esta lógica, además, correspondería a una moral que se esperaba de la humanidad a los umbrales del siglo XX y, en ese sentido, también la nueva mentalidad que expresaba el aporte del socialismo a las propuestas de paz, ¿vale? Se colocaba en ese sentido una aportación a la ofensiva, una aportación, digamos, en positivo, a resolver los problemas reales de la paz desde el bloque socialista y desde el bloque de los comunistas. Para los jóvenes comunistas, junto a las fuerzas progresistas y democráticas, optábamos por la neutralidad, no la neutralidad de clases, sino la neutralidad como país, para recortar los presupuestos militares. ¿Para qué necesitábamos tantas armas y para qué necesitamos gastar tanto dinero si nuestra propuesta es una propuesta, digamos, de favorecer la paz, de favorecer la distensión y la resolución de los problemas y conflictos por vías pacíficas? No ha lugar a seguir aumentando el presupuesto militar en España sin edie y sin fin. Y deberíamos de contribuir con iniciativas a hacer de este mundo un mundo y un lugar más habitable y seguro. Yo creo que eso hoy por hoy, y me gustaría que en esta segunda parte también nos centrásemos un poco más en estas cuestiones de cómo eso, qué enseñanzas podemos sacar de todas estas cuestiones hoy por hoy, ¿no? Sí, ¿qué extraemos como enseñanza de todo esto? Muchas gracias. Joder, Vicente, me has pillado. No pensaba que ibas a terminar tan rápido. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias. Vale, bueno, pues entonces me toca volver a recordaros, ¿no? Todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo para preparar el 40 aniversario de los CJC. La semana que viene, el sábado que viene, el día 18 a las 5 de la tarde, en el Auditorium Marcelino Camacho de Madrid, bueno, pues hasta las 10 de la noche más o menos, vamos a celebrar pues, un encuentro, un reencuentro de jóvenes comunistas, también
con elementos de la realidad y de la actualidad hoy, ¿no? Porque van a estar organizaciones juveniles herederas invitadas, va a haber organizaciones solidarias invitadas. Es decir, vamos a hacer diferentes cosas dentro de ese evento, vamos a hacer una exposición brutal. Quiero insistir en que la exposición, o sea, va a tener un tamaño de esos de los de realmente relevantes. Va a haber vídeos, va a haber mesas de organizaciones. En fin, bueno, evidentemente habrá algo de merchandising, algo de pues, insignias, tal. Tengo que pediros a los que todavía no os hayáis apuntado que vayáis a la página de tienda. ¿Habéis sido capaz de ponerla ahora? Un segundo, un segundito rápido. No me lío mucho, pero lo intento. Venga, aquí está. Vale, ahora sí. Esto es lo del directo, pues tiene sus cosas, ¿vale? Entonces, creo que ahora sí que estáis viendo, espero, la tienda online. Espero que estéis viendo la tienda online. Sí, creo que sí, la veis. Vale, entonces, decía, ir a la tienda online y comprar el pack militante. El pack militante cuesta 40 euros. Evidentemente os da acceso al evento y os vamos a regalar en el evento una insignia única del evento, una camiseta única también del evento, un juventud especial para este evento y un juego de Trivial único también que, bueno, pues que pretende ser una edición para rememorar nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, invitaros a todos a que hagáis el esfuerzo de comprar esa entrada, desde luego todos los que vayáis a venir, que hagáis el esfuerzo de comprar esa entrada. A los que no vayáis a venir, también tenéis en la tienda online, tenéis un, un agilacero que podéis aportar, en este caso son 20 euros, si no me equivoco, pues para ayudar a la celebración del propio evento. Y en el peor de los casos siempre os queda el Bizum, que es la forma más sencilla y más rápida de aportar también dinero. Si alguno quiere, no se termina de aclarar con la tienda online y prefiere hacer Bizum para el tema del pack militante, pues no hay ningún problema. Haces un Bizum de 40 euros, dices pack militante, fulanito, la persona que sea, y con eso nos arreglamos. Os recuerdo, va a intervenir en el evento Gustavo Cabrera, Rojo Cancionero, Orlis Pineda y su banda. Vamos a hacer un homenaje a José Miguel Céspedes, a JM Céspedes. Bueno, realmente vamos a hacer muchísimas cosas. Os decía al principio, pretendemos que riáis y pretendamos que lloréis, las dos cosas. Pretendemos que reencontréis y que os emocionéis, ¿vale? Pretendemos que sea un momento, pues, especial, que lo recordemos, todos los que estemos ahí lo recordemos también, recordando lo que hicimos, pero que sea un evento que también podamos recordar para el futuro. Bueno, pues lo dicho, vamos a continuar. Voy a quitar, no sé si estoy compartiendo al final. Déjame compartir Carlos, ¿puedo decir una cosa que había preparado y se me ha olvidado? del resumen. Sí, Vas a tener otra oportunidad. ¿Es vale, urgente? vale. Vas a Bueno, tener otra creo que oportunidad. puede Piensa que ahora contribuir ahora. vamos a mirar si hay alguna pregunta, gestionamos las preguntas que hay y la idea es luego que volváis a intervenir todos con un pequeño resumen, ya muy resumido, porque vamos un poquito más de tiempo para variar. Entonces, vas a tener otra oportunidad. No es por cortarte, Vicente, pero bueno, pues vamos a seguir el orden, ¿vale? Bueno, hay una pregunta con relación a la perestroika y nuestro análisis en aquel momento. ¿Quién se atreve? Es gorda esta, ¿eh? Es gorda. Supongo que me toca, ¿no? Venga, secretario de Internacional de los CJC, Sí, en aquel momento. rápido. A ver, nuestro análisis era básicamente el análisis del partido y era el análisis que hacía el conjunto o la mayor parte del movimiento comunista internacional. Nosotros teníamos una posición favorable a las reformas que se anunciaron en el año 85 y 86 de preservación, profundización del socialismo, de la democracia socialista, del socialismo basado en las ideas de Lenin, que la dirección del PECUS planteaba que se habían ido abandonando, que se habían ido esclerotizando y que había que enriquecer, dinamizar
para profundizar el socialismo y la democracia socialista y la democracia soviética. Nosotros teníamos una posición de defensa de esas ideas, porque esas ideas planteadas por Gorbachov en el 85 y en el 86 eran las ideas que había planteado Yuri Andropov a la muerte de Brezhnev cuando fue elegido secretario general en el año 82 y que desgraciadamente únicamente permaneció en el poder hasta su muerte durante un año. De manera que nosotros teníamos esa posición. Las cosas fueron cambiando con el tiempo a medida que la perestroika, aquí podemos entrar a valorar y a debatir si se le iba de las manos a Gorbachov o si se rodeó de toda una serie de gente que le dio otro objetivo a la perestroika, que ya era directamente el de la liquidación del socialismo. Podemos debatir respecto a si el socialismo no tenía en aquel momento ya los instrumentos de defensa suficientes, es decir, si se lo cargaron o si no estuvo en condiciones de defenderse porque la democracia socialista, porque la democracia soviética había empezado a ser un cierto cascarón vacío. Hay un debate en torno a esto, pero sí que es cierto que a partir del año 88 en el movimiento comunista internacional se dividen los puntos de vista respecto a hacia dónde va la perestroika, si es un proceso de perfeccionamiento socialista o es un proceso que va a conducir a la liquidación del socialismo. Y yo creo que a la vista de los resultados que tuvo, pues podemos sostener que efectivamente el imperialismo ganó la batalla y aquello terminó como terminó. Como es un debate también de historiadores, es un debate que no está cerrado ni siquiera en el seno del movimiento comunista actual, pues yo lo dejaría aquí, pero cualquier opinión que pueda entregar la mesa o quien participe en el chat, por supuesto es bienvenida, es aceptable y es respetable. Hay otra pregunta complicada también, como no puede ser de otra manera. Dice, bueno, supongo que no le importa que diga su nombre, Gustavo Cabrera dice: a toro pasado, ¿qué opináis sobre la opción que se defendió dentro de los CJC frente al servicio militar obligatorio? ¿Quién se atreve? A ver, me atrevo yo, porque Vale. a ver, yo creo que fue claro que a partir de cierto momento la gente que estaba en las organizaciones pacifistas o en la lucha del movimiento juvenil empezó a ver que era una cierta contradicción, o así lo vivían, el tema de estar contra la OTAN, contra las bases, contra la militarización y después participar en el servicio militar. O sea, por coger aquella consigna consigna que cantaba Víctor Manuel de que estos meses son robados los que nos hacen servir como soldados. Yo creo que eso fue generalizándose en mucha gente, primero en el movimiento de objeción, después Milicaca y después en lo que acabó siendo todo el tema de la insumisión, ¿no? Que probablemente en los 90 fue uno de los movimientos, de los partes del movimiento juvenil con más fuerza o que mantuvo una batalla más importante. Entonces yo ahí creo que teniendo razón como teníamos en que a largo plazo, en que, bueno, pues la eliminación del servicio militar obligatorio escondía detrás y hacia una profesionalización del ejército y que eso tenía graves consecuencias, como además creo que se demostró a posteriori, ¿no? De qué tipo de ejército se quería construir, quedamos un poco en fuera de juego, ¿no? O sea, es decir, teniendo razón en lo más estratégico, por decirlo de alguna manera, en lo táctico, nos quedamos bastante aislados defendiendo la participación en el servicio militar obligatorio porque mucha de la gente que había compartido esas peleas de las que antes hablábamos y demás, estaba claramente ya en otra historia. Muchos eran ya los insumisos directamente. Ahora la gente que estaba yendo a la cárcel con aquellos 2 años, 4 meses y un día que fueron las penas que inicialmente se ponían. Entonces, bueno, ahí tuvimos nuestros debates también, ¿no? Yo recuerdo uno en una de las escuelas Trifón Medrano
en Belmonte de Miranda, ¿no? Perdón, sí, en Belmonte de Miranda, en Asturias, que fue, yo creo que fue la del año 90, donde hubo, que también esa era otra forma de actuar nuestra, ¿no? Hubo una ponencia donde pues dos miembros del comité central defendían dos posiciones distintas. Una la defendió Carlos, que era la, vamos a llamar, oficial, y otra la defendió Julio Díaz, que era la heterodoxa en aquel momento y demás. Y tuvimos nuestros debates, pero no orgánicamente después los resolvimos, pero yo creo que ahí no acertamos del todo a posicionarnos en esa situación y quedamos ciertamente aislados, ¿no? Ya, yo sobre esto opinaría, pero bueno, no me toca, soy moderador. Pero bueno, Yo si puedo añadir una cosita. dale. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Yo hice la mili. Yo cumplí rigurosamente las orientaciones de la organización y bueno, dije cuanto antes pase, pues mejor, ¿no? Eh, a ver, yo creo que es verdad que había un movimiento pro insumisión importante. Lo he dicho al principio que también estaba un poco, bueno, totalmente hegemonizado por posiciones anarquistas, pero era un movimiento que luego, es decir, que los CJC fuimos solidarios, es decir, no quita que tuviésemos una posición de decir, bueno, vamos, hay que participar en el servicio militar, hay que intentar, yo recuerdo de aprender a manejar armamento, y lo digo claramente, y dije, pues hay que aprender, y yo voy a aprender. Y lo hice, en la medida de que pude hacerlo, ¿no? Pero no quita que fuimos solidarios y estuvimos los CJC en primera línea cuando hubo detenciones de objetores, de insumisos, estuvimos en primera línea defendiendo a esos compañeros y sin ningún tipo de problema. Ni nadie nos vino a decir, oye, ¿por qué estáis aquí si resulta que vosotros estáis defendiendo? Y tampoco es que pusiéramos carteles, lleva el ejército español, que no era el caso. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar entre participar, es decir, aprender estrategia militar, así de claro, y aprender a manejo de armamento de lo que es defender un ejército que desde luego no era el nuestro, como es el caso del ejército español, ni lo sigue siendo. Pero, bueno, es decir, ahí lo que se dice ahora, navegamos en las contradicciones, pero tampoco, tengo que decir, y termino, supuso una gran contradicción. La inmensa mayoría de jóvenes de aquella época iban a servicio militar y también había que hacer un trabajo político dentro con esa gente. Yo tenía auténticos debates muy buenos y coincidí con algún camarada haciendo la mili y teníamos unos debates dentro del ejército tan clandestino, ¿no? Y bueno, pues fue también una experiencia de compartir eh, opiniones de otros jóvenes que venían de otros lugares, de otros sectores, pero que al final éramos todos la inmensa mayoría clase obrera, porque los hijos de los ricos siempre se libraban, no sé cómo lo hacían. Yo me vais a perdonar, tengo que intervenir, lo siento. Eh, la razón fundamental tiene que ver con la lucha de clases. Nosotros definíamos que el control del poder militar era decisivo en cualquiera de los escenarios. Por cierto, sigue siéndolo, ¿eh? Pero en aquel momento nosotros teníamos que decir claramente que la diferencia entre estar o no estar era tener un ejército en el que cualquier intervención, cualquier actuación, recordar que estamos hablando de tiempos de golpismo, no sé qué, podía ser ejercida en este caso por el pueblo, porque somos la gente del pueblo los que estábamos allí y por tanto, bueno, pues la cosa no estaba tan clara. Tenía que ver con la toma del control del poder militar. Esa era la razón fundamental. Otra cosa es que aprendiésemos y todo eso está claro, ¿eh? En el fondo, el problema en términos históricos es el que es. Un ejército pagado es un ejército de mercenarios. Nuestro ejército hoy es un ejército de mercenarios. Es verdad que no lo sentimos, no lo padecemos porque la gente ya no va, pero es un ejército de mercenarios, por tanto, al servicio no del pueblo. Un ejército de conscripción, que es el que teníamos, no está claro que sea un ejército por el pueblo, pero en todo caso está compuesto por él. Y esta es una diferencia sustancial que mediatizaba completamente nuestra posición en aquel momento. Pero bueno, en todo caso, perdonadme,
Rafa ha recordado que yo fui ponente y era uno de los temas, joder, en Euskadi el movimiento de la insumisión era brutal, brutal. O sea, bueno, creo que en todos los lados, pero desde luego en Euskadi eran hegemónicos en el movimiento juvenil. Entonces, bueno, pues me tocó especializarme en ese tema, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que nuestra posición en aquel momento era correcta. Hay otra reflexión de fondo, ¿no? Que es en términos históricos, que es la evolución de los ejércitos, ¿no? Y de las capacidades militares. Y es verdad que determinados conocimientos hoy en día militares pues no tienen nada que ver con aprender a tener, no aprender, sino 40 años después, queremos recordar. Fuimos, somos y lo